Cuando adolecemos de Dios, amados, estamos, y yo se los he dicho, a mí me gusta mucho el tiempo que estamos viendo, bueno, tratándolo de ver de manera positiva lo que nosotros estamos viendo, tratándolo de ver lo bueno a esta época, la tecnología, ya les he dicho, a mí me fascina la tecnología, el hecho, bueno, excepto ahora en la tarde que me perdió el sermón, ¿verdad? Pero de otra, todo lo que nosotros vemos, todo lo que podemos tener en nuestras manos, cada uno de nosotros tenemos una mini supercomputadora en la mano. Usted puede comunicarse con cualquier persona sobre la faz de la tierra. Es increíble lo que nosotros tenemos ahora. Vemos que ahora el hombre realmente sí puede combatir las enfermedades y lo hace con mucho éxito. Eso, amados hermanos, es increíble, ¿verdad? El transportarse, usted puede pensar que mañana, si usted lo desea y puede estar al otro lado del mundo mañana mismo, pues eso es increíble y así Dios nos ha permitido estar en este tiempo, pero también es en este tiempo donde la tasa de suicidios a todo nivel, desde jóvenes hasta adultos, ha sido la más grande de la historia, ¿verdad? Vemos la gran cantidad de enfermedades emocionales, gente afectada, de hecho, creo que de alguna manera todos estamos afectados por nuestro estilo de vida, nuestro pasado, ¿no? Pero este tiempo es increíble todo lo que nuestros jóvenes que deberían de ser felices. ¿Sabía usted que nunca en la historia del hombre, excepto en Edén, ¿verdad? Pero nunca en la historia del hombre, el hombre ha gozado de tanta riqueza? Siempre ha habido riqueza, pero ahora la riqueza llega a más personas. Jamás ha sido así. En este tiempo sí, Pero en este tiempo de abundancia, de facilidades, vemos que el hombre sigue perdido. Y sigue ahora que teniéndolo casi todo lo que quiera, sigue más perdido. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías capítulo 9, versículos del 23 y 24. ¿Lo tenemos todos? Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Mire qué importante las primeras tres palabras que tiene el versículo 23. ¿Cuáles son? Así dijo Jehová. Oiga esto, así dijo Jehová. En todo el mundo, solo la Biblia tiene estas tres palabras, amado. Solo la Biblia, porque es el único libro que verdaderamente nos habla de Dios. Es el único libro que contiene la palabra de Dios. Así es que vamos a la palabra. Dice así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Repita eso, por favor. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oh buen Dios y Padre nuestro, queremos darte las gracias, Dios, por la vida que nos das. Pero ahora, Padre, este sermón ya está servido, ya está puesto, Padre. Pero hace falta, Dios, tu bendición. Te suplico que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones. Tú conoces bien el estado de tus ovejas. Tú sabes bien el estado de tus ovejas, Señor. Te suplico, Dios, que les hables al corazón. Utiliza los labios de ese inútil siervo, Señor, y que podamos aprender cada uno de nosotros, Dios. ¿Cómo, Señor, combatir los problemas emocionales que abundan en esta generación? Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Una vez más te imploramos, Señor. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. Como les decía, era una época tremenda, una época de mucha bendición tecnológica, médica. Mire, la primera vez que se combatió una enfermedad realmente fue hace un poquito más de 100 años. Entonces, realmente ahora estamos en una época pues privilegiada. Sin embargo, como siempre ha sido, y después del Edén, el hombre está sin Dios. El hombre vive sin Dios, sin su dirección. Cuando el hombre estaba en Edén, Dios le enseñaba al hombre. Cuando el hombre renunció a Dios con su desobediencia, el hombre recibió
del fruto prohibido, recibió el conocimiento del bien y del mal, pero en una mente corrompida. Ahora usted puede ver, amados hermanos, que tenemos muchos problemas emocionales. ¿Ha visto gente bien enojada? ¿Quiénes conocen personas bien enojados? Pues ese es un problema emocional. No poder controlar nuestras emociones, no saber discernir. Siempre el enojo viene detrás de la tristeza y la frustración, siempre. Y entonces cuando la persona no puede discernir, no puede controlar lo que está pasando, en medio de la frustración, en medio de la insatisfacción, siempre surge el enojo, y entonces viene y reaccionamos con las personas, y casi siempre el enojado se enoja con quien no se la debe. ¿Se ha fijado? El padre llega enojado a la casa, ¿y con quién se enoja? No con quien lo enojó, sino que viene a reaccionar por cualquier cosa en la casa. Y entonces, pero así vemos nosotros un montón de problemas de carácter. Y mire, y fíjese, y póngame atención a esto, la ira no es un problema, no es un pecado. A pesar de que es de una cuestión de emocional también, no es un pecado, porque la misma Biblia, ¿cómo llama a la reacción de Dios contra el pecador? ¿Cómo lo llama? La ira de Dios, ¿verdad? Y tenemos un Dios que está airado. Entonces, si la ira fuera un pecado, nosotros tuviésemos un Dios que es pecador. De hecho, el Señor nos dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. O sea, no necesariamente están unidas. De hecho, ¿cuántos amamos? ¿Cuántos amamos acá? Aunque sea el perro, brother, ¿ah? Amamos, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y aunque usted no lo crea, si me regalas un poquito no sé si monitor o... Aunque usted no lo crea, el amor está junto al odio. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuántos amamos de verdad a nuestros hijos? ¿Qué siente usted cuando le maltratan a su hijo? Enojo, ¿verdad? Y con aquel que se lo sigue maltratando, ¿qué siente usted, amados? ¿Sí o no? Odio. Y aunque usted me diga que no, eso surge. De hecho, Dios va a derramar su ira contra aquellos que no se han convertido. Entonces, vemos nosotros que hay un montonazo, amados hermanos. Mire, la inseguridad, el hecho de no poder reaccionar correctamente, de no responder correctamente, de no levantar la mano, de no participar, de no hacer las cosas, amados, porque tenemos temor a cosas que probablemente nunca van a pasar. Son problemas de carácter. Veo un montón de muchachos reprimidos, amados hermanos, y vienen reprimidos por traumas, por problemas pasados. Si bien es cierto, esto tiene que ver con la psicología, pero ya voy a ver, ya vamos a llegar cómo es que esto comenzó y cómo es que Dios puede desarmar eso en el corazón de las personas. Entonces, amados, vemos nosotros que mucha gente con traumas, mucha gente, o tengo que incluirme, ¿no? Porque todos tenemos algún problema de pequeño o qué sé yo, experiencias pasadas, nos golpean, y golpes que no se pueden superar. Eso forman traumas en nuestra vida, que cuando nosotros viene un problema similar, nosotros nos reprimimos porque nos recordamos de lo que ya pasó y tenemos temor de que vuelva a pasar. Entonces estamos golpeados, amados hermanos, emocionalmente en los tres tiempos en que nosotros nos toca vivir: en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, valga la redundancia, nos pasaron muchas cosas, amados. De hecho, hay muchachos que no pueden hablar en público porque una vez pasaron en el aula del colegio, pasaron y los hicieron pasar el ridículo de su vida y no pueden superar eso. Todavía tiemblan. De hecho, el temor más grande que tiene toda la gente que vive aquí en Estados Unidos, se hizo una encuesta, es el hablar en público. Eso es el temor más grande que Estados Unidos tiene, hablar en público. ¿Y eso por qué? Por temor a lo que podría pasar. Entonces vemos nosotros que de una u otra manera estamos afectados. Usted ve gente que vive triste, gente que vive amargada,
que no puede gozarse de las cosas, porque cuando comienzan a pasar cosas buenas en su vida, se acuerda de lo que le pasó y comienza a contaminarse a sí mismo y a contaminar a los que están a su alrededor. Mire, nunca una fiesta va a estar realmente buena si hay una persona amargada ahí. Porque la hiel amarga todo. Y entonces, si hay una persona así que no ha podido superar esos traumas del pasado, pues entonces en su presente los trae. Y fíjense, amados, los dos tiempos que más se dañan por nuestros problemas emocionales son, por supuesto, el pasado donde nos golpearon y el futuro. Algunos están tan preocupados por su futuro, por cosas que probablemente nunca van a pasar, pero están tan preocupados que viven en ansiedad, viven con temor. Hay personas que quieren ya hacer un negocio, o qué va a pasar mañana, o qué vamos a hacer, cómo voy a hacer con el estudio de mis hijos. Y ahí está mi hermano Pedro, ahí tiene su bebé en los brazos. No es tiempo de afligirse, es tiempo de orar, amén. Pero hay quienes están afligidos por eso. Compran una casa y se afligen por cómo voy a hacer para pagarla. Si Dios le permitió, amados hermanos, tener esa bendición, le aseguro que Dios va a estar con usted en cada fecha de pago. Entonces, pero tenemos tal temor que nuestro pasado y la preocupación por nuestro futuro arruina nuestro presente. Y como estamos amargados por el pasado, estamos enojados aquí. Y como estamos preocupados por el futuro, no podemos gozarnos este día. Entonces, la Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo dijo que nosotros tenemos que vivir día a día. Cada día tiene su propio afán. Entonces, ¿cuándo comenzó este problema? Amados hermanos, porque no fuimos hechos así. Yo quiero decirle algo, amados. El problema, y esa es mi perspectiva y la perspectiva bíblica. ¿Por qué esta generación está así? Usted me podrá decir del pecado. Usted me podrá decir por el ansia del dinero, por qué sé yo, lo que usted quiera. Pero el problema es principalmente una sola palabra: criatura. Diga conmigo, criatura. Lo cual implica que esta persona a la cual usted le dice criatura, quiere decir que él es una creación. El hombre no quiere aceptar que es una creación. El hombre prefiere aceptar que de repente vino de la nada. Lo chistoso es que, de hecho, estaba escuchando la exposición de un científico. Dice que el universo vino de la nada. Lo increíble es que si para que algo suceda, tiene que haber algo antes. La nada que produce. Nada. Oiga, nada, el universo no pudo crearse a sí mismo porque si no tuvo que ser antes de ser, y esa es una contradicción. Entonces, amados hermanos, estos prefieren aceptar cualquier teoría, cualquier situación, cualquier opinión antes de cederle al Dios Todopoderoso el derecho que Él tiene de ser nuestro creador. El hombre no acepta que es una criatura. Y yo quiero llevarlos, amados hermanos, a ese momento. Luego vamos a regresar a Jeremías, pero quiero regresarles a ese momento y quiero mostrarles a ustedes que oiga bien, que la Biblia no está peleado con la ciencia. Que las personas que piensan eso, que la Biblia, y de hecho la sacaron de la escuela, la quieren sacar de todos lados, dicen que la quieren sacar hasta de Israel, no quieren que se predique la Biblia, porque piensan, amados hermanos, que eso contamina la mente del hombre, pero no es contaminación, es sanidad. Pero no desean que Dios tome parte del reino, no quieren a Dios como rey. ¿Por qué? Porque si yo acepto a Dios como creador, tengo que aceptar a Dios como Señor. Y tengo que aceptar que un día yo le voy a dar cuentas a Dios. Y el hombre quiere vivir libre. El hombre quiere pecar sin problemas, sin que nadie le juzgue. Pues todos tenemos quien nos juzgue y ese es Dios, quien además es omnipresente, es decir, que está en todo lugar, está sentado a la par de usted, que está moviendo su teléfono. Allá a la par está Dios viendo lo que usted está haciendo, está viendo lo que usted está pensando, está viendo lo que usted ha planeado para el día de mañana y que muchos no lo incluyen en su agenda. Dios lo sabe todo.
Entonces, amados, quiero que vayamos, por favor, de nuevo al libro de los inicios. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cuál es ese libro? El libro de los inicios. Génesis. Y no vamos a caminar mucho. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver, amados hermanos, cómo es que Dios hizo todo eso y cómo es que se confirma, y la ciencia, sin aceptarlo, está confirmando lo que Dios ha hecho. Génesis 1, versículo 20. Oiga esto, por favor. Porque le digo, el problema es que somos, ¿qué? Criaturas. Dígalo conmigo, ¿somos qué? Criaturas. Es decir, somos seres creados. Y somos seres creados con propósito, con una mente que nos hizo con propósitos. Amados, mire, si no fuésemos así, el hombre no fuera un ser moral. Pero me estoy adelantando. Vamos a ver. Génesis capítulo 1, versículo 20. Oiga esto, porque ahorita vamos a ver si la Biblia está en contraposición de la ciencia. Dice, dijo Dios, oiga esto, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Vamos al 21. Oiga esto. Y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Regresemos al 20. ¿Quién creó los peces del mar? ¿Y quién creó las aves? ¿Y cómo las creó? ¿Aparecieron de un solo? Mire, por favor. Produzcan las aguas. ¿Y qué es lo que han probado los científicos? Hace más o menos quizás como 40, 50 años, un científico pudo determinar que las aves, por su similitud con los peces, vienen de las aguas. Dios le dio el poder, Dios le dio la autoridad a las aguas para producir vida. Las aguas producen la vida. Y eso es algo que la ciencia confirma. Vamos a ir, por favor, ahora al versículo 27, por favor. Perdón, el versículo 24. Vea esto, por favor. Han escuchado que mucha gente nos dice que nosotros, o ellos pues, proceden de los monos. ¿Sí? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Algunos parecemos, hermano, pero no, oiga, vamos a ver. Parecemos, pero no somos. Mire lo que dice el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿Según qué? Su género. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y qué pasó? Y fue así. Mire cómo lo dice el versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Quién hizo los animales terrestres? ¿Quién los hizo? Dios. ¿Y cómo los hizo Dios? Produzca la tierra. La tierra produjo todo lo que camina. Porque Dios le ordenó a la tierra producirlo. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que somos, al ser criatura, la criatura debe estar unido a su creador. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, oiga bien, que dice la carta a los Colosenses que sustenta todas las cosas. De tal manera que en la creación nada se sostiene a sí mismo, sino que todo es sostenido por la voluntad y el poder de Dios. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? ¿Es acaso que la tierra produjo al hombre? Sí y no. Vamos al versículo siguiente. Versículo 26. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo?
hagamos al hombre según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que Dios hizo al hombre para gobernar todo lo anterior que había hecho. Pero ¿cómo específicamente Dios lo hizo? Para eso nos vamos a ir al capítulo 2, versículo 7. Y ahí está cómo específicamente Dios hizo a Adán. No a Adán y a Eva, no. Hizo a Adán, porque Eva, ¿de dónde fue hecha? De la costilla de Adán. Si todo lo anterior es cierto, quiere decir, mis queridas hermanas, que de la costilla del hombre viene la mujer, ¿sí? Por eso es que sabe dónde golpear, ¿verdad? Vea esto entonces, dice, oiga esto. Estamos capítulo 2, por favor, capítulo 2, versículo, ¿cuál dijimos? 7, por favor. 2:7, dice así. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿De dónde lo tomó? ¿De dónde tomó, oiga esto, Dios, los materiales para hacer el cuerpo del hombre? ¿Sabía usted que el chimpancé tiene en identidad el 98% de los cromosomas iguales a los cromosomas del hombre? ¿Sí? ¿Se comprende eso? 2% nos separa, 2% nos separa. Pero leyendo esto, es lógico. ¿Por qué? Porque el cuerpo del chimpancé viene del mismo lugar de donde vino el cuerpo del hombre. ¿De dónde? ¿El chimpancé nada o camina? Entonces ¿lo produjo qué? La tierra. ¿De dónde Dios tomó material para hacer nuestro cuerpo? De la tierra. En ese sentido, en ese único sentido, somos medio hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Porque venimos de la tierra. Por eso es que vamos a ser redimidos después, porque nosotros no nos podemos ir para el cielo siendo de la tierra, pero ese es otro tema. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. ¿Cuál es la diferencia? De hecho hay dos diferencias, ¿no? Porque a los animales, ¿quiénes los produjeron? La tierra, ¿sí? Pero al hombre, ¿quién hizo su cuerpo? No fue la tierra. Fueron, por decirlo así, las manos de Dios. Y cuando ya estaba hecho el muñequito, Adán, supongo que Adán haber sido bien bonito, pues, ¿verdad? No había pecado, ¿verdad? No había tales de una naricita así aguilucha como la de su pastor, sino que todo era perfecto. Y allí Dios sopló, le dio de su vida al hombre. Regresemos al capítulo 1, por favor, porque ahí explica por qué somos, qué contenía ese aliento que Dios le dio al hombre. Capítulo 1, versículo 26. 1:26. Amados hermanos, si esto es cierto, que yo creo con todo mi corazón que es cierto, no hay manera que el hombre pueda vivir sin Dios. No hay manera que el hombre le vaya bien sin Dios. Por eso es que el hombre necesita el cuidado de Dios, necesita la protección de Dios, necesita la provisión de Dios, necesita la guía de Dios, porque Él es quien nos hizo y en ningún momento nos dio la autoridad para vivir sin Él, sino que nosotros pecamos. Oiga lo que dice acá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, oiga esto, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muchos teólogos luchan con esto, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Será que Dios tiene ojos? ¿Y cuántos ojos tiene? ¿Ah? ¿Y solo los tiene enfrente o los tiene atrás? ¿Cuántos brazos tiene Dios?
Porque dice que nos tiene en sus brazos, nos tiene en sus manos. ¿Qué tan grande es la mano de Dios? Amados hermanos, son maneras de hablar para que nosotros podamos comprender el cuidado que Dios tiene de nosotros. Pero Dios, dice la Escritura que es, óigame bien, Dios es espíritu. Dígalo conmigo. Dios es espíritu, de tal manera que físicamente no hay un hombre que se parezca a Dios. Dios no tiene parecer de hombre ni viceversa. Estamos aquí hablando, amados hermanos, de 3 aspectos en la vida del hombre que tienen la vida de Dios. Dios nos dio intelecto. Dígalo conmigo. Dios nos dio intelecto. Los animales pueden tener cierto grado de inteligencia, pero el único ser que puede meditar y sacar conclusiones es el hombre. Dios nos hizo, oiga bien, Dios nos hizo por ser a imagen y semejanza suyo, Dios nos hizo seres morales. ¿Nos hizo cómo? Seres morales. Por eso, amados hermanos, todo hombre, por perverso que pueda ser, hay cierta conciencia de moralidad. Por eso es que ¿cómo se llama? Los nazis, por ejemplo, en el día mataban a judíos y en la tarde regresaban donde su familia y amaban a sus hijos y cuidaban a sus hijos y mostraban amor a su esposa. ¿Por qué? Porque somos seres morales. Usted de repente ve a un perro que muerde a alguien. Usted podrá decir perro malo, pero el perro no piensa como piensa usted. El perro no tiene la personalidad que tiene cada uno de nosotros que somos creación directa de Dios. No hay otro ser sobre la tierra que no sea humano que tenga las características que usted y yo tenemos. Y por eso, amados hermanos, cuando Adán estaba en Edén y Eva también estaba en Edén, Adán aprendía ¿de quién? ¿De quién aprendía Adán? De Dios. Adán preguntaba y Dios le contestaba. Dios le enseñaba. Era una enseñanza directa de Dios para el hombre. Es más, amados, mire, dice la Escritura que vino Dios y trajo a todos los animales, antes que Eva caminara por estas tierras, amados, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. E inmediatamente Dios hizo pasar a todos los animales frente a Adán para que Adán les pusiera nombre. Pero ¿cuál era la intención? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Traigan todos los animales. Y no se halló ayuda para Adán. ¿Por qué no se pudo hallar? ¿Por qué no nos casaron con una orangutana? ¿Por qué? Porque no somos iguales. No somos iguales. Somos creación de Dios. Nuestro cuerpo viene de la tierra, pero nuestra alma viene de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Mis queridos hermanos, cuando el hombre se separó de Dios, entró en él el pecado y Eva fue engañada por la serpiente, haciéndole creer que iba a ser igual que Dios. Pero Eva no puso atención, porque el diablo le dijo, vas a ser igual que Dios, conociendo del bien y del mal. No le dijo, vas a ser eterno como Dios. No le dijo, vas a tener el poder de Dios, vas a ser como Dios todo lo que Él quiera. No, pero la mujer cuando escuchó esas palabras fue engañada por Satanás y luego llamó a su esposo. El esposo nunca fue engañado. Ponga atención a esto. Adán no escuchó a la serpiente. Adán escuchó a la esposa, quien sí había sido engañada por la serpiente. Y entonces Adán, para llevar la fiesta en paz, ¿sí?
para no estar peleando, cedió su liderazgo. Maridos, abran los ojitos, por favor, no se me hagan los desentendidos. Cedió su liderazgo a la mujer, a su esposa. Y allí comenzó la catástrofe. Estoy en el huerto del Edén, no estoy en su casa, ¿verdad? ¿Ah? Estoy en el huerto del Edén. Y Adán no tuvo los pantalones suficientes. Adán, óigame, no pudo pasar la prueba. Eva engañada y Adán, ¿cómo le podemos llamar? Ay, como tú quieras, mi vida. Vaya pues. Y comieron los dos. Fíjense que Eva ya había comido, pero no había pasado nada. Cuando Adán comió, oiga esto, cuando Adán comió, fueron abiertos los ojos de ambos. No fue cuando Eva comió, porque la orden se la habían dado a Adán. Y por eso, no es que Adán fuese más importante que la mujer. Oiga esto, por favor, porque no quiero problemas. El hombre no es más importante que la mujer, no. Pero era el canal de comunicación. Era el representante, y es, varones, el representante de Dios de la familia delante de Dios. Si usted no está casada, hermana, no se preocupe, hombre. Su esposo es Cristo, tranquila, no pasa nada. Y usted le va mejor, ¿ah? Porque ese esposo que usted tiene nunca le va a engañar, nunca le va a ser infiel, siempre va a estar con usted. Amén. Entonces no hay problema. Pero entonces cuando Adán cedió, todo se vino abajo y hubo una separación. Hubo una separación en nuestra instrucción. Y entonces el hombre comenzó a caminar, hablo de la humanidad, comenzó a caminar solo. Y a pesar de que era un hombre, un ser moral, y que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sin la guía, oiga esto, sin la guía de Dios, es imposible al hombre caminar bien. ¿Está conmigo? Le es imposible al hombre caminar bien. Entonces, amados hermanos, desde entonces para acá, yo no digo que el ser humano no es brillante, el ser humano es brillante, es increíble, amados hermanos. Todo lo que el hombre hace es increíble. La música que puede producir es increíble. Los descubrimientos que poco a poco va haciendo es increíble. Los edificios que de repente se ven son increíbles. Yo no puedo decir que el ser humano dejó de ser brillante cuando se alejó de Dios. Pero a partir de ahí fue un ser sin dirección. Fue un ser sin propósito. Amados, mire, si usted quita a Dios de la escena, vuelvo al ejemplo del perro. Usted puede decir de un perro, mi perro es un buen perro. ¿Está conmigo? Mi perro es un buen perro. ¿Y qué se le imagina cuando decimos que mi perro es un buen perro? ¿Qué piensa usted? Que es obediente, que aprendió a hacer del baño, porque así dicen, yo me acuerdo antes, pipi, pupú decíamos, pero del baño afuera de la casa, que no muerde al vecino, es un buen perro. Pero cuando usted dice que fulano es un buen hombre, no está pensando que no muerde al vecino, ¿verdad? No, cambia, oiga esto, cambia cualitativamente la situación. Es un ser moral más adecuado, oiga esto, más adecuado a las normas disque morales. Pero al desligarnos de Dios, las normas morales poco a poco van disminuyendo y el hombre se va perdiendo cada vez más. En Romanos, en el capítulo 1, habla de la perversidad del corazón del hombre. Y cómo el hombre, conociendo a Dios, lo rechazó. Y no solo hace lo que es contrario a la voluntad de Dios, sino que se goza con aquellos que hacen la misma maldad. Porque sin Dios no hay esperanza. Y entonces, cuando nosotros estamos sin Dios, enfrentamos situaciones difíciles, tratamos de salir adelante lo mejor que podemos. Pero muchos corazones, después de ser golpeados, se enconchan.
Y ahora qué difícil es a un muchacho sumergido en el temor hacerlo salir. Qué difícil es, amados. Qué difícil es un muchacho que decide entregarle su vida al mal, a las drogas, a qué sé yo, lo que sea. Qué difícil es traerlos de vuelta y que su razón diga como el hijo pródigo. ¿Se recuerda cuál fue la expresión del hijo pródigo cuando de repente estaba deseando la comida de los cerdos? ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo? ¿Qué fue lo que la escritura dice del hijo pródigo? ¿Alguien se recuerda? Y volviendo en sí. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos que nuestro cónyuge, que nuestros hijos, que nuestros amigos queridos que no conocen del Señor vuelvan en sí y pudiesen entender que es necesario volver al Creador para que nuestra vida camine en el favor de ese Creador? Pero el hombre no quiere nada y fue necesario, mejor dicho, que Cristo viniera a la tierra, se convirtiera en un hombre como nosotros, sin pecado, viviera 33 años y medio sin pecado, para hacer la ofrenda perfecta delante de Dios. Y esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Pero Cristo, oiga esto, con su muerte, ponga atención, con su muerte pagó el precio de nuestra deuda que teníamos con Dios. ¿Cuál deuda, pastor? Que yo me recuerde, yo no le debo nada a Dios. Mire, hermano, Adán fue nuestro representante. Dios le dijo a Adán: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Qué le pasa al hombre ahora? Muere. Quiere decir que la condena de Adán continúa de generación en generación en generación. Y todos los efectos, las consecuencias del pecado original siguen teniendo tanta vigencia. Y por eso Cristo apareció y pagó el precio, la ofensa que se le había hecho a Dios con su muerte en la cruz. Pero amados, y vuelvo a exponerles lo que les expuse hace algunos días. Si Dios viene y perdona todos mis pecados, ¿es algo bueno, sí o no? Es algo bueno. Pero ¿qué tal si me dice: vaya pues Luis, te dejo limpito, mantenete así? Vaya pues Mario, estás sin pecado, mantenete sin pecado. ¿Cuánto tiempo podríamos estar sin pecado? Entonces, oiga y ponga atención a esto. La muerte de Cristo, el pagar el precio por mis pecados, no fue suficiente. Permítame, no me vaya a ver mal. ¿Por qué? Porque fue necesaria que en su vida Él cumpliera de manera perfecta toda la ley, para que la justicia de Cristo, oiga bien, la justicia de Cristo fuese imputada a mí, es decir, fuese puesta en mí, para que Cristo me presentara a Dios como justo. Y entonces nosotros somos salvos por la muerte de Cristo y nos mantenemos justos por la vida de Cristo. Dios nos dio dos regalos increíbles que nosotros ni siquiera podemos valorar. Pero amados, el hombre sin Dios no tiene ninguna posibilidad de presentarse justo, porque nació injusto, vive injusto y morirá injusto. El hombre sin Dios muere en sus pecados. ¿Muere en qué? En sus pecados. Entonces, viendo todo esto, amados hermanos, ¿cómo fue que el hombre se distorsionó? ¿Cómo fue que el hombre, a pesar de ser un ser moral, a pesar de recibir el hálito de vida de Dios, cómo es que el hombre se sigue corrompiendo? Porque el pecado continúa corrompiendo. Entonces, vamos al texto con el que comenzamos, por favor, que es Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Esa fue la introducción, tuvo algo larga la introducción, ¿verdad? Oiga esto, por favor. No, ya casi terminamos. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dice así. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Nosotros venimos a Cristo y conocemos a Cristo. Para que nosotros conociéramos a Cristo, amados hermanos, ese deseo de conocer a Dios no es algo que nació de mí, porque yo estaba en mi carne. ¿En qué estábamos todos nosotros?
En delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Entonces la muerte jamás produce vida. Entonces fue necesario que Cristo viniera a mí, que Cristo me buscara a mí, que Cristo le buscara a usted, que Cristo rompiera el cerco de maldad que teníamos nosotros, lo rompiera y nos llamara, y que nosotros contestáramos ese llamado y viniéramos a Cristo y reconociéramos nuestra maldad, reconocemos nuestra maldad. Y eso causa, oiga esto, causa arrepentimiento. Mi maldad, oiga esto, causa arrepentimiento. Y cuando yo me arrepentí, entonces me arrepentí de mis malas obras, vi en Cristo la única solución que yo tenía y abracé esa solución y Cristo me salvó. A partir de ahí, dice la Escritura que Dios me santifica, Dios me justifica, Dios me pone aparte, me adopta como hijo, ¿me qué? Me adopta, por eso es que usted y yo podemos llamarnos como hijos de Dios, podemos llamarnos hijos de Dios, y al ser hijos del mismo Padre, ¿qué somos todos nosotros? Hermanos. Miren a todos sus hermanos, miren. Es su hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por mis hermanos. Dígalo. No, gloria a Dios por todos mis hermanos. Dígalo. Amén. Entonces, venimos y conocemos al Señor. Pero a partir de ahí, iglesia amada, surge o debe surgir en el corazón del nacido de nuevo, porque me faltó eso, Dios nos hace nacer de nuevo, surge una nueva necesidad. Y esa es la necesidad que usted escucha a este pastor todos los servicios, cada vez que abro los labios para hablar del Señor. Lea su Biblia, ore, lea su Biblia, aprenda del Hijo de Dios, aprenda de la Escritura. Amados hermanos, sin la Escritura no hay manera que se conozca a Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence con la Escritura. Entonces, amados, cuando nosotros, oiga esto, cuando nosotros ya somos salvos, redimidos, nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, etcétera, y todo lo que hemos hablado, a partir de ahí surge una necesidad en su corazón. ¿Cuál es? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio, ¿en qué? En su sabiduría. Ni en su valentía se alabe ¿quién? El valiente. Ni el rico se alabe en su riqueza, mucho menos el que tiene un bonito carro en su carro. Versículo 24. Mas alabes en esto, oiga esto, el que se hubiere de alabar. En otras palabras, si usted va a presumir algo, si usted va a aplaudir algo en usted, si usted va a dar a conocer a los demás algo del cual usted está orgulloso, que no sea usted mismo, que no sea su conocimiento, que no sean sus títulos, que no sean sus carros, su casa, que no sea todo eso, sino que usted enorgullezcase de qué, dice, de entenderme y conocerme, ¿qué? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amados hermanos, la persona que ha nacido de nuevo verdaderamente y quiere, oiga esto, y tiene ese deseo, busca saber más de Dios. Busca saber más de Dios. Busca estar congregado porque sabe dónde están los santos. Se habla del santo por sobre todas las cosas. Sabe que cuando un grupo de hermanos se reúnen a hablar de Cristo, no se reúnen a hacer otras cosas, amados. Mire, si está usted reuniendo para hacer otras cosas, acuérdese, somos pecadores, vamos a fallar, en algún momento vamos a caer mal y nos van a tener que perdonar y a saber si van a querer. Si los hijos de Dios se reúnen, reúnanse a hablar de aquel que es nuestro orgullo, que es lo mejor que nosotros tenemos, que es nuestro Padre. Entonces, amados hermanos, el Hijo de Dios tiene deseos de saber más de Dios, y en el deseo de saber y en el deseo de conocer más de Dios, Él se va pareciendo más a Dios. Amados, mire, ¿por qué cree usted que un hijo camina igual que su padre? ¿Por qué cree usted? Porque nacieron
cojos los dos? No, es que son casi cuchos. No, mira, hay niños que no lo son, pero al ver al papá, ¿qué hacen? Así se camina. ¿Ah? Aprenden de ver a papá. Hablan como papá, hablan como mamá, de la convivencia. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, venimos a aprender de Dios, y entre más usted aprende de Dios, el Espíritu Santo toma las palabras de las cuales usted está aprendiendo y las comienza a dar a su corazón para que esas palabras formen parte de su vida y comiencen a ser hábito en nosotros, y todos los días nosotros nos levantemos a orar, todos los días nosotros nos levantemos antes de hacer cualquier otra cosa, a leer aunque sea un trozo pequeño de la palabra de Dios, porque sabemos que ese trozo va a llenar mi corazón y me va a enseñar muchísimo. Mire lo que dice, por favor. Mire lo que dice el libro de Oseas, capítulo 6. Oseas capítulo 6. Versículos del 1 en adelante. Oiga esto, por favor. Y eso es lo que el hombre tiene que hacer. Nosotros venimos de Dios. Todo hombre viene de Dios. Y por eso es que todo hombre debe volver a Dios. Lo tenemos ahí. Venid, oiga esto, y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Aquí lo que está diciendo, las cosas que te han pasado, hijo, vienen de la mano de Dios para que te regreses a Él. 2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Versículo 3. ¿Y qué dice ahí? Y conoceremos. Y después dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En otras palabras, mi querido hermano, que eso, el conocimiento de Dios, ¿qué genera? ¿Qué genera el conocimiento de Dios? El deseo de aprender más, iglesia. El deseo de aprender más. Corramos al Evangelio según San Juan, capítulo 7, por favor, versículo 17. 7:17 dice. Y fíjense que el hecho de tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida, amados hermanos, Dios promete que nos va a dar una certeza, nos va a dar el discernimiento de saber que lo que estamos oyendo, si la doctrina que estamos escuchando viene de Dios o no. Estamos en Juan capítulo 7, versículo 17, dice, el que quiere, oiga esto, el que quiera hacer la voluntad de Dios, oiga esto. En otras palabras, oiga, y vuélvame a ver. Si usted quiere entender la Biblia, si usted quiere entender el sermón, si usted quiere entender lo que Dios quiere para usted, el primer requisito, después de tener fe, es querer ponerlo en práctica. Si Dios ve en su corazón que usted quiere ponerlo en práctica, oiga esto. El que quiere hacer la voluntad de Dios, mire qué palabra. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, si usted escucha la Biblia, si usted lee la palabra, para ponerla en práctica, Dios le va a ayudar a entender. Aunque, amados hermanos, ahora afuera parezcan mentira la palabra de Dios, sabe que dice la Escritura y debería ser un principio en su corazón siempre. Cuando ponga a ver qué es verdad, si la Biblia o lo que dice el hombre es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dígalo conmigo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así se burlen de usted. Pero Dios ha mostrado con su palabra, mi querido hermano, que es cierta. Y aunque la ciencia sigue creciendo, la ciencia no ha podido quitar ni siquiera una palabra de la Biblia. Porque toda la palabra de Dios es verdad. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, busquemos por favor Daniel, capítulo 11, versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32. 11:32.
11:32. Gracias, Señor. ¿Lo encontró? Dice así. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿El pueblo que qué dice? ¿Ha escuchado personas que vienen y hablan a su corazón, le hablan a usted? No, es que mira, lo que pasa es esto y esto. Y usted viene y le presta oídos, ¿sí? Y le presta oídos a toda la chachalaqueada que había andado. Y entonces, cuando usted le presta sus oídos, lo primero que entra en usted es duda. Diga conmigo, duda. ¿Y sabe qué causa la duda? Debilidad. Si yo le dijera, mire, fíjese que hay una silla quebrada, yo no sé cuál es, pero se va a quebrar. Y quien esté sentado en esa silla se va a caer. Todititos se pusieran en pie ante la duda. Nadie se quedaría, vamos a ver a quién se cae. Si usted está sentado, el primero que se levante es usted, ante la duda. Y todo el que recibe la palabra de seducción, amados, pierde la fuerza, pierde el ánimo y pierde la bendición que Dios tenía para usted en su servicio. Mis queridos hermanos, vea lo que dice acá, porque dice aquí que son palabras seductoras. Mire, dice, y los sabios, estamos en Daniel 32, hijos, versículo 32, dice así. Dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. ¿Esto qué quiere decir? Con palabras engañosas. Eso es lisonja. Y los violadores del pacto son los que incumplen la ley. O sea que va a venir con palabras bonitas y te va a engañar. Pero mire que dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué pasa? Se esforzará. Se esforzará, mi querido hermano. Y el pueblo que conoce a Dios, esforzarnos y actuar. Quiero terminar en el capítulo 11, versículo 28. Es un versículo que todos conocemos. Amados, hace que seamos golpeados por muchas cosas. Y no quiere decir que porque estoy en Dios yo no voy a ser golpeado. No, sí soy golpeado. Aún siendo cristianos, hemos recibido golpes, hemos tenido accidentes. Yo he tenido en la vida cristiana, amados hermanos, y caminando a la obra y haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, he tenido 2 accidentes. Sí, terminaditos los carros. 2 accidentes. Satanás, no hermano, Dios tiene control de todo. El boca abierta quizás fui yo, no me fijé. ¿Ah? Pero por eso voy a dudar de Dios. No. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? ¿En el mundo qué? Tendréis aflicción. ¿A quiénes le dijo eso? ¿A los pecadores? No, a sus discípulos. Entonces el ser creyente no nos aparta de la maldad del mundo, de los problemas del mundo, no nos aparta. Lo que sí nos incluye es a que vamos a ser un pueblo consolado por nuestro Dios. Entonces vea lo que dice, por favor. Estamos en Mateo 11, 28. Dice de esta manera, ¿lo tenemos ahí? Venid, ¿a quién? A mí. Todos los que estáis como trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Busquemos Isaías 55:3 en lo que explico esto. Isaías 55:3. Mire, hermano, todos hemos sido golpeados. Algunos hemos superado los golpes, otros no. Algunos todavía estamos con remanentes de las tristezas o de los engaños. ¿A cuántos nos han robado dinero? ¿A cuántos? Yo creo que a todos, ¿verdad? Hemos tenido pérdidas que hoy, ¿cómo es posible que perdí así? ¿Cuántos, espero que haya casado, no, ¿verdad? Pero imagínense antes de casar, ¿cuántos tuvimos engaños con la novia, qué sé yo? Yo una vez encontré mi novia, yo iba caminando a su casa y le encuentro en la esquina con otro fulano, y yo estaba jovencito, tenía como 15, 16 años, me di la vuelta y todavía me acuerdo, nunca lo había contado, me fui llorando para mi casa, Dios mío, ¿ah? Sufrimos.
Y muchos hemos mantenido el peso de ese sufrimiento. La tristeza, la frustración, el temor por lo que va a pasar mañana, lo hemos mantenido y lo hemos llevado en nuestros hombros. Pero hoy Dios nos dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes son todos? ¿Y cuál es el requisito? Todos los que estáis cargados. ¿Alguien está cargado aquí con algún problema? ¿Con alguna necesidad, con alguna cuestión que se aparece, que probablemente se va a aparecer en el horizonte? Claro que sí. Cargados. ¿Habrá alguien aquí trabajado? El sueño americano, ¿verdad? Trabajados. ¿Qué promete el Señor? Y yo os haré descansar. Miren lo que dice, por favor, Isaías. Oiga eso. Inclinad vuestro oído. Dígalo de nuevo. Inclinad vuestro oído. ¿Se acuerda cuando le van a contar la historia de alguien más, verdad? Le iba a decir chambre, pero no se lo voy a decir así, ¿verdad? Mira, vení. ¿Qué pasó? Te voy a contar. ¿Qué hace usted? ¿Qué inclina usted? No inclina el corazón, ¿verdad? Sino que ahí la parabólica dice, correcto, ajá. Entonces es Dios quien te está llamando ahora. Inclina tu oído, o sea, nos está llamando con una actitud que Él quiere que tengamos una actitud para escuchar. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y mire qué dice, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Mi querida iglesia, yo sé que aquí no hay nadie en esta sala que pueda librarse de decir, no, pastor, yo no tengo problema, yo no guardo resentimientos, no, yo no tengo temores, yo estoy chévere, yo estoy casi como Adán antes de pecar. No, mi hermano. Y muchas veces nos quedamos callados y solo somos una bomba de tiempo. Algunos de nosotros se acerca y se oye tic, tac, tic, no es el corazón, es que somos una bomba de tiempo. ¿Y sabe cuál es el problema? A veces comparan el cerebro de la persona con una computadora. ¿Cuántos han escuchado esa comparación? Pero hay una diferencia. Primero, no hay ninguna computadora igual a su cerebro, mi hermano. No hay, con la capacidad de su cerebro todavía no hay. Una buena computadora, así como el cerebro de todos ustedes, es bueno. Una buena computadora, usted puede ponerle un mal programa. Y lo que va a pasar es que la computadora pues va a estar lenta, no se va a desempeñar como debería desempeñarse. Pero nuestro cerebro, ponga atención a esto, con un mal programa emocional. Y el mal programa no puede dañar el hardware, o sea, los elementos interiores de la computadora, no lo puede dañar. No lo pueden, solo no se desarrollan como deberían desarrollarse. Pero oiga bien, un mal programa emocional sí hace que nuestro cerebro vuelva somático lo que piensa. En otras palabras, cuando usted tiene miedo, óigame esto, su cerebro entiende que está en peligro y comienza a dañar su cuerpo. Cuando usted permanece demasiado tiempo así, usted comienza a padecer hipertensión. Usted comienza a padecer diabetes. Comienza a padecer, y ahí vienen los cánceres en la fila, los riñones que se hacen pedazos. ¿Por qué? Porque tenemos un mal programa emocional. Pero en esta noche, venga hacia el creador de nuestros programas y de nuestra vida. Venga al creador de nuestro ser, aquel que un día sopló en Adán, y ese soplo ha sido duplicado en cada uno de nosotros cada vez que un bebé viene a la tierra. Mis queridos hermanos, todos tenemos problemas emocionales. Venga y descanse en Dios. Venga y confíe en Dios. Conozca a Dios, que es el Dios de las misericordias. Conozca al Dios que nos cuida en todos los momentos de nuestra vida.
Pongámonos en pie, iglesia. Yo no sé cómo usted se encuentre, realmente no lo sé. Cualquier cosa que yo piense de usted es una suposición, no vale nada. Pero usted sí sabe cómo está. Nuestros hijos saben cómo estamos. Nuestros cónyuges, amados. Mire, por eso es que cuando la esposa quiere enojar al esposo, no necesita ni 10 segundos. Sabe dónde pegar, porque sabe exactamente cuáles son nuestras deficiencias, ¿sí o no? Y uno ya no haya para dónde hacerse. Por eso es que cuando el padre, oiga esto, y principalmente el padre a los hijos, cuando papá le dice a sus hijos, eres tonto, eres estúpido, no vales nada. Usted está golpeando el corazón de sus hijos, porque ellos dicen, si el que me ama y me conoce dice que soy así, es que así soy. Yo creo que todos los papás que estamos aquí tenemos que pedirle perdón a Dios, porque muchos de los traumas de nuestros hijos, nosotros hemos tenido el martillo en la mano y hemos golpeado y hemos dañado, así como nuestros padres lo hicieron con nosotros. Pero hoy estamos delante del Padre de toda misericordia, el Padre que quiere hacernos descansar, el Padre que quiere hacernos transformar nuestro corazón, para hacernos caminar en paz, para hacernos ver los problemas en confianza, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Solo necesita Dios le pide a usted, incline su oído y venga a mí. Hoy incline su oído al Señor, bájelo de la estatura de la soberbia e inclínelo a Dios. Y humíllese delante de Dios para que sea Dios que le sane a usted. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, agradecemos tu palabra y agradecemos el saber que contamos contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque habíamos decidido enfrentar nuestros problemas, o a veces ni siquiera reconocíamos nuestros problemas. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.